Hoy el cristianismo está en una continua lucha, en una continua crisis contra la filosofía, contra la ciencia. Y la verdad es que cuando el cristianismo quiere discutir o convencer a la ciencia o la filosofía, la verdad que estamos perdiendo el tiempo. Cuando queremos incursionar en el campo de lo razonable, de la lógica, de lo natural, el cristianismo no puede responder a esas preguntas porque, le voy a decir por qué, porque en el centro del sistema del cristianismo hay una verdad, bueno, es la verdad central. Y la verdad central es la verdad de la cruz de Jesucristo. ¿Ves? La cruz de Jesucristo es una contradicción. Porque en la cruz de Jesucristo el Dios Todopoderoso se entregó y murió en una cruz como crucificado por gente, por hombres. Y no se resistió, se entregó. En la cruz Jesús, el inocente, toma el lugar del culpable. En la cruz, el juez toma el lugar del sentenciado. En la cruz de la muerte se produce la vida. Y por eso en el cristianismo es una vida de paradojas, de contradicciones. Y por eso la iglesia no explica estas cosas, la iglesia declara estas cosas. El evangelio se dirige a la fe, no a la razón. Porque si algo puede ser comprobado, entonces no hace falta la fe. Y por eso la fe no descansa, escúchenme bien ahora, la fe no descansa sobre el laboratorio de la lógica o de la ciencia. La fe, mire esto, la fe descansa sobre el carácter de Dios. Sí, sobre el carácter del mismo Dios. El otro día estaba hablando con un amigo y me decía, no, lo que pasa es que yo no puedo creer, no tengo fe porque la gente me ha hecho mal y porque he tenido experiencias difíciles y me han herido y le tuve que decir, la fe no está basada en tus experiencias. La fe está basada en el carácter de Dios, en el hecho de que Dios es justo. ¿Y sabe lo que significa que Dios es justo? Que todo lo que está mal, Él lo va a corregir y lo va a hacer bien. Él es sabio. Eso significa que Él prepara y diseña todo para que todo llegue a una conclusión perfecta. Él es infinito, no tiene límites. Él es omnipotente y omnipresente. Eso significa que Él siempre está presente. Él es santo, Él es puro. Eso significa que no hay mal en Él, no hay mal. No hay mal. Él es imposible que Él te haga mal. Él es omnisciente, tiene perfecto conocimiento. Dios no tiene que aprender nada. Dios no se sorprende por nada, porque Él es omnisciente, Él es fiel. No cambia, y todo lo que Él promete, lo hace. Él es inmutable. No hay cambios en Él. Él es misericordioso, Él es compasivo, Él es autosuficiente, no tiene necesidad de nada. Él es bueno. Él es el Dios que bendice. Me gusta esa palabra bendecir, porque bendecir viene de la palabra buen decir o hablar bien de alguien. Él es el Dios bueno que bendice, que habla bien de nosotros. Él es el Dios de toda gracia, porque da dones, regalos, dádivas. Ese es el carácter de Dios. Y en el cristianismo, cuando un creyente vive la vida según las enseñanzas de Cristo, entonces todo corre opuesto a la mente del hombre, al mundo donde vivimos. Por eso Pablo dice que la predicación de la cruz de Cristo es locura
para los hombres. Y cuando nosotros vivimos una vida cristiana y vivimos en este mundo porque tenemos que vivir aquí en la tierra, parece ser que todo contradice lo que estamos viviendo. Nosotros, por ejemplo, creemos que hemos muerto con Cristo Jesús, pero también vivimos con la seguridad de que tenemos vida eterna. Nosotros caminamos sobre la tierra, pero creemos también que al mismo tiempo estamos sentados con Cristo Jesús en lugares celestiales. Tenemos dos mentalidades, una mentalidad de la tierra y una mentalidad del cielo, una mentalidad de todos los días, pero también somos ciudadanos del cielo y tenemos una mentalidad del cielo como Jesús. Tenemos nuestro hogar aquí en la tierra, pero también sabemos que tenemos un hogar en los cielos. Y mire esto, nos humillamos para ser elevados. Es decir, nos rebajamos para ser honrados. Sí, porque la Biblia nos enseña al revés, el que se enorgullece es humillado, pero el que se humilla es exaltado. Y esa es una contradicción, porque en la sociedad el que se humilla es débil. Pero la Biblia nos enseña que si vivimos y ponemos las enseñanzas de Cristo, las enseñanzas del Jesús de la cruz, entonces sabemos que si nos humillamos, vamos a vencer. Si perdemos, muchas veces, vamos a vencer y vamos a ganar. Somos fuertes cuando somos débiles. Cuando nos creemos que podemos hacerlo todo, ahí es donde podemos cometer errores. Mire esto, el creyente, esta es una contradicción del creyente. Tengo cuando doy más. Y cuando tengo menos es porque doy menos. Es verdad. Eso lo hemos comprobado tantas veces en nuestras vidas. Que cuando queremos retener amor, cuando queremos retener una buena actitud, cuando no damos, entonces no recibimos. Lo que sembramos, cosechamos. Si damos mucho, cosechamos también mucho. Y si damos poco, cosechamos poco. Esa es una ley del reino, pero es una contradicción. Es una contradicción. El creyente es sabio cuando reconoce que no sabe nada. Y escúcheme bien esto. Y nosotros le tememos a Dios, pero no nos escapamos de Él. Tenemos el temor de Dios, pero no le tenemos terror y miedo a Dios si nos acercamos a Él. Vivimos una vida de contradicciones. Y muchas veces como que no tiene sentido. Hablo con muchas personas que me dicen, pero está pasando esto en mi vida y lo otro en mi vida. Y estoy pasando por crisis y estoy pasando por... ¿Y saben por qué? Mejor de usar la palabra crisis, usemos la palabra contradicción. Es una contradicción, porque todo lo que nosotros vivimos, todo lo que vivió Cristo fue una contradicción. El pueblo judío se esperaba que llegue un Mesías poderoso, el hijo de David, un rey, un líder militar. Sin embargo, llegó un bebé, nació en un pesebre de una familia muy humilde, muy pobre, pero era el rey de los cielos. Era el Dios todopoderoso. Y cuando empezó su ministerio, fue insultado, vituperado, sufrió, tuvo que caminar muy humildemente y terminó en una cruz. ¿Para qué? Para ser resucitado al tercer día y ser exaltado por sobre todo nombre que se nombre en la tierra, en los cielos y debajo también de la tierra. Y él fue exaltado, ¿por qué? Exaltado significa que fue elevado. Él fue elevado, ¿por qué? Porque se humilló, se rebajó. ¡Qué vida de contradicción que vive el cristiano! Y nosotros no podemos explicar estas cosas, porque no tienen lógica. Pero sabemos que como caminamos por fe, esto en la vida del cristiano tiene sentido.
tiene sentido. Y hoy como que siento que tengo que hablarle a muchas personas que están atravesando por contradicciones. Y todos alrededor le dicen que se tiene que reclamar esto, y que tiene que levantarse, y que tiene que gritar, y que tiene que tomar su lugar, y lo ha hecho, pero no ha salido nada. Ha insistido y ha golpeado y no ha salido nada, no se ha producido nada. Y estás pasando por una contradicción. Y el Dios de toda gracia, el Dios bueno, el Dios misericordioso, el Dios inmutable, el Dios fiel, el Dios omnisciente, el Dios santo, el omnipresente, el Dios infinito, el Dios sabio, el Dios justo, te está diciendo hoy: eres un seguidor de Cristo, eres un discípulo de Cristo, el Cristo de la cruz, que para el hombre el estilo de vida de la cruz es ridículo, es loco, es locura, eso es lo que dijo Pablo. Pero para Dios es aceptable. Es aceptable. Sí, caminamos en la tierra, pero caminamos según el corazón de Dios que está en los cielos. Y nuestra fe no se confunde cuando enfrentamos contradicciones. No, nuestra fe entiende que Dios es sabio, que todo lo que Él está diseñando para nuestra vida va a tener una perfecta conclusión, un perfecto fin. Todo obra para bien. A mí me gusta ese pasaje, que todo obra para bien. Sí, aunque pasemos por contradicciones, cuidado, ahí está el asunto. Aunque pasemos por contradicciones, Jesús nunca nos prometió que todo iba a salir perfecto. En el mundo, dijo Él, tendréis aflicciones, tendréis tribulaciones. ¿Pero qué? Pero Él nos mandó a regocijarnos porque Él ha vencido. El creyente no tiene que tener temor a las contradicciones de la vida. Porque nuestro estilo de vida nos va a llevar a una contradicción. Sí, nos va a llevar a que demos la otra mejilla. Vamos a tener que vivir eso. Vamos a tener que confiar en Dios cuando no tenemos recursos. Vamos a tener que amar cuando nadie nos ama. Vamos a tener que dar cuando no tenemos. Vamos a tener que humillarnos cuando tenemos que requerir, tenemos que demandar. Sí, así es. Y por eso, en este día, te animo a que le creas a Dios.